Criterios de validez. Bien, estamos con nuestros panelistas ya listos para conversar de este tema, mirar un poco la trayectoria de lo que ha sido este año en materia política, diplomática. Hemos visto además cómo la protesta se ha ido instalando por diferentes razones, ¿no? No solamente en Europa. Europa ha mostrado, digamos, síntomas de desgaste a nivel social, pero lo hemos vivido en América Latina, en algunos puntos de Estados Unidos, en fin. Me gustaría partir con una pregunta un poquito más macro, ¿no? Antes de ir a Europa, pero que tiene que ver con la democracia representativa. ¿Este es el año de la gran crisis de la democracia representativa, tal y como la conocemos o no? Yo creo que sí, yo creo que se ha llegado a un momento en que la democracia, como la vivíamos generalmente, en términos de democracia representativa, con elecciones, con personas que ejercían el poder delegado durante un cierto tiempo, ha entrado en crisis. Y esto pasa en Europa, como bien tú lo dices, pero también a nivel global, en Estados Unidos, en América Latina. Esto se refleja en parte en el auge del populismo y también en la manifestación más o menos radicalizada de la gente en las calles, a través de los chalecos amarillos, a través de otras formas de protesta en distintos lugares. Ok, pero ¿por qué surge esto? ¿Por qué en algún momento, o no lo sé, a lo mejor esto fue muy progresivo a lo largo del tiempo y nadie se dio cuenta, pero en un momento las instituciones parecen no representar a nadie, los ciudadanos no canalizan sus expectativas o sus digamos, objetivos a través de la institucionalidad y buscan soluciones por fuera o no buscan soluciones, no quieren nada ya, porque digamos, hemos visto ejemplos de eso en varias partes del mundo. Lo que pasa es que los pueblos, a mi entender, buscan siempre soluciones en lo que son sus propios problemas, su historia, pero también lo que hay en el mundo. Y cuando uno ve en el mundo ejemplos de países que no son democracia, no son liberales y son exitosos, como el caso de China, se tiende a pensar de que también hay opciones que van más allá de la democracia liberal como se ha entendido. Entonces, lo que yo creo que es el gran descubrimiento que hay en este año es que los pueblos han descubierto quizás que el mundo no es, llamémosle, unidimensional, o sea, que no se estructura solamente a partir de Occidente, y que hay otras opciones. Ahora, en el caso de China, o sea, no sé si, por ejemplo, quienes hoy día forman parte del movimiento social en Chile miren a China, porque en China la Plaza de la Dignidad hubiese terminado como Tiananmen y a nadie le dan explicaciones, digamos, y no hay a quien acusar constitucionalmente. Yo no estoy hablando desde Chile, estoy hablando en términos generales. En términos generales. Entonces, por cierto, en términos de gobernabilidad, China ha dado también grandes ejemplos. Lo que no da es ejemplo de gobernanza. Son conceptos distintos. Y bueno, para mucha gente en el mundo, ¿no es cierto?, el éxito de China, más allá de lo que representa la democracia liberal, también es algo que existe. Yo creo que las rebeliones sociales tienen dos raíces fundamentales. Una es de la derecha y otra es de la izquierda. Desde la derecha o de los populismos de derecha, lo que vendría a ser Trump, los movimientos euroescépticos en Europa, a mí me parece que reaccionan contra un cierto abandono de lo local, de lo nacional, o una reacción contra la inmigración, contra algunos que se benefician de cosas que nosotros hemos perdido. Ahora, con esto se genera una retórica que se basa en algo que es verdad y en ciertos mitos y va generando un adversario y eso despierta ánimos que en general son más bien odiosos. Y eso es parte del fenómeno del nacionalismo, del populismo en el mundo. Y eso a mí me parece que está presente en el fenómeno de Le Pen en Francia y en otros fenómenos europeos. Los movimientos de ultraderecha tampoco han capitalizado mucho, ¿no? Digamos que efectivamente, bueno, en el caso de Trump uno podría darle el beneficio y en parte a Bolsonaro, pero tampoco ha habido una lógica de resolución de conflictos en el eje izquierda-derecha. Tienes razón, pero si tú miras a lo que fue la elección europea o lo que fueron algunos fenómenos
como el de Italia, incluso el de Francia hace un par de años, la verdad es que hoy día lo decimos porque ya pasó. Claro. Pero en su minuto, con el acuerdo de Milán, de los grupos euroescépticos y otros momentos, la verdad es que no han bajado del 20 o 30%. Y eso les da la posibilidad de gobernar en cualquier minuto y también de instalar temas. Si tú miras la encuesta europea, bastante desprejuiciadamente, el tema de la inmigración sigue siendo uno de los 1, 2 o 3 temas más relevantes para la sociedad europea en su conjunto. Ahora, la pregunta es cómo nos organizamos para poder dar respuesta, o cómo el sistema se organiza, como lo quieran llamar, o se diseña, para que finalmente se dé respuesta a las necesidades del ciudadano de hoy, digamos. No terminemos todos enfrentados unos con otros o en una permanente revuelta, porque la verdad es que así tampoco se puede vivir de alguna u otra manera. Lo que pasa es que yo creo que no podemos, así como no podemos entender lo que ocurre en el mundo con la lógica izquierda-derecha, tampoco podemos conjugar en primera persona plural a lo que ocurre en todo el mundo, porque las realidades regionales son bastante determinantes. Yo diría que en el caso europeo, lo principal, lo que corta al continente son 4 grandes tendencias que nos permiten más o menos entender este reacomodo de partidos. Uno es el euroescepticismo, que cruza a todos más o menos. Segundo, las migraciones, que también corta, ¿no es cierto?, a los estados y a los partidos. El tercero es el populismo, que también sacude a los partidos y a los estados. Y el cuarto es el nacionalismo, los fenómenos nacionalistas. Entonces, si tenemos esos 4 elementos encima de la mesa, podremos entender más o menos lo que está ocurriendo en España hoy día, lo que puede ocurrir en Italia en cualquier momento. Hay elecciones ahora en febrero en Emilia-Romagna donde puede voltearse completamente el tablero político, el movimiento social político italiano. O la problemática social europea no tiene una raíz parecida a la latinoamericana. En absoluto. Es absolutamente distinto. Así es. Yo le agregaría un factor que me parece clave para la pregunta que tú haces, bueno, y cómo solucionamos el tema. Si tú miras hace 100 años, o sea, exactamente hace 100 años, 1919, después de la Primera Guerra Mundial, con todo el drama que eso significó para Europa y para el mundo en general, ¿hacia dónde iba Europa? La verdad es que Europa marchaba, sin saberlo todavía, hacia el comunismo y hacia el nacionalsocialismo o los fascismos. Y hacia la Segunda Guerra Mundial. O sea, marchaba hacia esa autodestrucción. ¿Qué significa eso en términos de hoy? Hoy sabemos que eso fue muy dramático para Europa, que significó muchos costos. Hay que hacer un esfuerzo de pedagogía política. O sea, la democracia tal cual la conocemos sigue siendo apreciada por el mundo. O sea, no hay ningún régimen que tenga más apoyo que la democracia. No hay un sustituto, no hay una alternativa. Sin embargo, tiene que mejorar. Ahora eso exige pedagogía. Exige... Está el apellido de... O sea, todos quieren democracia, pero hoy día, al menos en gran parte de América Latina, ¿no?, los procesos pasan por un descrédito de la institución. Entonces todos quieren democracia, pero nadie quiere ser representado en ella y todos quieren hacer democracia directa efectiva. Significa que tiene que haber ciertos elementos de democracia directa. Suiza los tiene, ahora los tiene a nivel más focalizado. En Chile podrían existir también, en otros países también. A mí me parece que las decisiones centralizadas van a tener un costo cada vez más alto. A lo mejor debe haber ciertas decisiones que se tomen a nivel no solo de ciudad, sino que de región o de provincia. Podría ser. Y así otro tipo de cosas, porque de lo contrario lo que se termina desprestigiando del régimen democrático. Eso es lo que pasó hace 100 años. O sea, lo que pasó hace 100 años es que la gente dejó de defender la democracia como sistema y prefería modelos autoritarios como el que representaba Mussolini en Italia, Primo de Rivera en España o incluso Hitler en Alemania. Y eso al final termina siendo de un costo altísimo, no solo en términos institucionales, sino que en términos vitales. ¿Qué rol juegan para ustedes las redes sociales en todo esto? Muchas personas lo miran como algo tecnológico, algo anecdótico, pero ayer leía un artículo bien largo que le asignaba un tremendo valor en todo este proceso social, tanto en Europa, en el mundo árabe, en América Latina, como una esfera, una ciberesfera de democracia directa que hoy día ha cambiado la disposición del ciudadano. Entonces, como tengo Twitter y en Twitter yo puedo decir lo que quiero y pedir lo que quiero al mismo nivel del presidente de la República, eso también lo exporto a la calle y pretendo en la calle también pedirle de la misma manera. Y ahí se produce el choque porque el sistema no responde de esa forma, digamos. Mira, a mí
Personalmente, como analista político, como cientista político, no me preocupa mayormente esta explosión que existe en las democracias liberales, porque son ejercicios naturales de renovación y demuestran la vitalidad del sistema, ¿no es cierto? Es parte del sistema el estarse cuestionando a sí mismo. Ahora, respecto, yendo a cuestiones más precisas de lo que subyace en tu pregunta, yo creo que el asunto más bien es generacional. Porque si tú miras quiénes se entienden por Twitter, ¿quiénes son? Claro, es gente más joven. Es gente de máximo 45, 50 años. Máximo, sí, Máximo, pero son las ¿cierto? generaciones que van a gobernar mañana. Desde luego. Entonces son las personas que tienen que encontrar un modus vivendi con la lógica liberal de la democracia. Ahora, es posible que eso se tenga que entrecruzar con los grandes problemas que han existido siempre y que van a seguir existiendo y que hoy día se reflejan en lo que yo señalo. En el caso europeo, con Twitter o sin Twitter, el problema de las migraciones está instalado. Con Twitter o sin Twitter, el problema del euroescepticismo está. Pero antes de Twitter tenía menos visibilidad y era más controlable por el poder central. O tenía menos resistencia inmediata. Exactamente. De menos resistencia inmediata. Exacto, sí. Bueno, porque era... Pero se veía menos, los problemas migratorios han existido más o menos desde siempre. Ahora, también en la pregunta subyace algo interesante. Si uno ve la renovación que están teniendo las cúpulas políticas de los partidos en Alemania, uno ve cada vez gente más joven y que está tomando medidas audaces. ¿Como cuáles, por ejemplo? Mire, por ejemplo, en Alemania gobierna la llamada GroKo, la Gran Coalición. Y resulta que eso no está muy claro. ¿Qué va a ocurrir de aquí a finales de año? Bueno, se va Merkel, pues está claro. El próximo año. Sí. Pero al interior del Partido Demócrata, de la Unión Demócrata Cristiana, hay un movimiento muy grande para sacar a quien ella designó como su sucesora. Que es una mujer joven. No tan joven, pero Annegret sí. Kramp-Karrenbauer. Ya. En el Partido Socialdemócrata ocurre más o menos lo mismo. Y en el Partido Socialdemócrata se da un hecho muy significativo. Ellos tienen copresidentes, un hombre y una mujer. Y la mujer es una especialista en redes sociales, ingeniera informática, y también joven. Entonces, a lo que voy es que este es un tema, por cierto, tecnológico, pero también es un asunto generacional. Yo agregaría un punto que me parece clave. ¿Eh? Cuando muchas veces los gobiernos en Chile o en otros países, en Europa ciertamente, se preguntan, nosotros tenemos un problema comunicacional a través de las redes sociales. El problema no siempre es comunicacional, la mayoría de las veces es un problema político. O sea, lo que carecen muchas veces los gobiernos es de proyecto político. Y como carecen de proyecto político, no saben cómo comunicarlo. En segundo lugar, muchas veces las personas usan las redes sociales, un ministro, un presidente, un primer ministro, usa las redes sociales para decir, hice esto, decretamos tal cosa, aprobamos tal ley, cuando muchas veces debiera usarse explicando, mire, han entrado 320.000 migrantes, esto ha sido absorbido de tal manera, las leyes nuestras protegen tal cosa, sin perjuicio de eso hemos creado 400.000 empleos, de manera que no ha sido afectado la gente local. Si eso se explica, se baja de inmediato la tensión local, pero no es solo anunciar una tremenda cosa que todo el mundo sabe que es para tirarle flores al ministro, al candidato o al gobernante. Entonces hay que a lo mejor hacer un hilo en cada explicación y no solamente un tuit. Claro, pero 140 caracteres no explicamos mucho. ¿Cómo anticipan ustedes el 2020? ¿Creen que va a ser un año difícil? ¿Distinto a este? Y si es distinto, ¿en qué dirección o no? Hay dos maneras de anticiparlo. Uno siendo serio, diciendo no se puede anticipar. Ya, y la otra es anticiparlo improyectable, como lo hacen algunos, que no quiero calificarlos, pero sí, va a ser un año muy complejo, va a haber disturbios, va a haber problemas. Bueno, claro, pero son cosas muy genéricas. Es como cuando uno lee el horóscopo y te dicen que está en un momento especial de su vida. Uno siempre está en un momento especial de su vida, digamos. Pero ¿qué cosas sí se puede saber? Por ejemplo, la mayoría de los países tuvo elecciones hace poco, de los grandes países, así Inglaterra, Francia, el de 2017, España acaba de tener, y lo más probable es que España la próxima semana tenga gobierno, tenga gobierno en la segunda elección, o sea, por
porque se abstiene la Esquerra Republicana de Cataluña. De manera tal que vamos a tener una cierta estabilidad, al menos en esos países. Yo creo que eso está de alguna manera logrado. ¿Francia? Francia yo creo que va a seguir con los problemas. ¿Sabes lo que pasa en Francia? Es que si uno analiza lo que es el sistema de pensiones francés, analizado, cruzado con todos los datos europeos, es el sistema que es más generoso después de Grecia y el de Italia también, es el que jubila antes, es el que tiene más beneficios en circunstancias que otros países están siendo más serios en términos de recaudación y de ajuste de cuentas, por ejemplo Holanda, Alemania y otros. Algún arreglo va a tener que hacer Francia en sus pensiones. Ahora, ¿cuál es lo que tiene que resolver Francia? Tiene que hacerlo muy, muy seriamente. O lo resuelve por las buenas o va a tener un paro que se va a trasladar. Ahora, si uno mira el paro, que ha durado 26, 27 días, hoy día tiene menos gente que hace 15 días o que hace 10 días. Es decir, se han ido descolgando y hay una mayor convicción de que el sistema es profundamente injusto. Claro. Ahora, no se sabe cuál es la salida. Claro, ahí se no está todos buscando, confían en digamos. Macron, pero claramente hay que buscar una salida. ¿Y en este lado del mundo? Yo antes quisiera Sí. hacer un pequeño punto porque yo tiendo a pensar de que el 2020 va a ser especialmente complejo para España, porque la investidura que se ha logrado viene a trastocar lo que es el acuerdo político territorial esencial y es un paso bastante osado, me atrevería a calificar, esto de llegar a un acuerdo con partidos pequeños que impugnan, ¿no es cierto?, el modelo surgido del año 78. Y particularmente hay un pequeño detalle ahí que es lo que me preocupa por la estabilidad española a partir del próximo año. El acuerdo que ha llegado con el PNV y con Bildu, el presidente Sánchez, hay un detalle bien interesante. ¿Cuál? Que le permite al País Vasco tener representación exterior. Y eso va a tener una repercusión muy grande, no solo en términos políticos, incluso hasta en el fútbol, Sí, en el deporte. Es como extraño eso. Euskadi va a poder participar con una selección propia. O sea, tiene representación en el exterior paralelo a la española. Una especie Eso es de lo que se suicidio. permite, porque entonces se rompe... Como abrirle la puerta a la Hay secesión ahí. un estatuto Así es. que rige Euskadi, que es el de Guernica, y que es del año 79, es posterior a la Constitución. Eso es lo que está en cuestión hoy día y yo me atrevería a pensar de que eso va a traer particulares problemas a España este año. Bueno, se nos fue el año, se nos fue el último programa del año. Agradezco que hayan venido, que lo pasen muy bien, que tengan un excelente año. Y a todos ustedes que han confiado todo este año en Mega Plus y que nos acompañan día a día, también les deseamos un gran 2020. Que estén muy bien. Buenas noches.